Mi hermana estaba casada con un monstruo, y yo lo descubrí demasiado tarde. A veces me pregunto si el destino realmente existe o si todo es una cadena de errores. En mi caso, el detonante fue un correo mal enviado. Estaba revisando mi bandeja una noche cualquiera, cuando noté una notificación extraña, un acceso aprobado a una cuenta digital bancaria. Al principio pensé que era phishing, pero lo que llamó mi atención fue el nombre del titular, Nicolás E. Salazar. Mi cuñado. Abrí el correo por puro instinto. Nicolás es el esposo de mi hermana Clara desde hace 3 años. Siempre fue amable, educado, demasiado perfecto, diría yo. Algo en él nunca terminó de convencerme, pero como Clara parecía feliz, aprendí a guardarme mis dudas. Hasta esa noche. El correo contenía un acceso automático con clave temporal. Quizás él puso mal una letra en su dirección y por eso me llegó a mí. Quizás era algo inocente. Pero algo dentro de mí me empujó a hacer clic. Tal vez fue la curiosidad. O el presentimiento. Cuando entré, vi los movimientos de los últimos 3 meses. La cuenta no era la que usaba con mi hermana. Esta estaba a nombre de una empresa fantasma, Invertica Corp. Sin embargo, lo que me desconcertó fueron los depósitos, grandes sumas de dinero en efectivo, casi todos los lunes. Y luego, los retiros, algunos en cajeros de zonas rurales, otros enviados a nombres desconocidos. Uno en especial me hizo detenerme, una transferencia de $2.300 a alguien llamado Fátima Recordero, con concepto, manutención escolar. Me quedé helado. Nicolás tenía un hijo con otra mujer. ¿Era una ex? ¿Un amante? No podía creerlo. Cerré la página de inmediato, el corazón palpitándome en la garganta. No sabía si gritar o reír. Mi hermana estaba preparando su aniversario número 3 con él. Había reservado una cena sorpresa, incluso me pidió que le ayudara a elegir un regalo. Ella estaba planeando comprarle un reloj de lujo. ¿Y él qué hacía? Pagaba manutención a escondidas. Me acosté esa noche con el estómago hecho un nudo. Intenté convencerme de que estaba sacando conclusiones apresuradas. Quizá era una deuda antigua. Quizá era su sobrina. Quizá. Pero no podía sacarme ese nombre de la cabeza, Fátima Recordero. Ni el concepto. Manutención escolar. Ninguna casualidad suena tan específica. Al día siguiente, decidí hacer algo que me dio vergüenza admitir incluso ante mí mismo. Copié los datos de la transferencia y busqué en internet. Nada concreto. Hasta que en una red social, después de horas de escarbar, encontré una cuenta privada, con una única foto de perfil, una mujer de unos 30 y pocos años, abrazando a un niño pequeño. Detrás de ellos, un hombre, que no se veía del todo bien. Pero su brazo tatuado era inconfundible. Era Nicolás. Me levanté del computador con la piel erizada. Mi hermana estaba casada con un hombre que llevaba una doble vida. Y yo tenía un secreto que me quemaba en el pecho. Ese fue el comienzo de todo. El principio del miedo. Durante los días siguientes, intenté actuar con normalidad. Cada vez que veía a Nicolás, sonreía, como si no supiera nada. Pero por dentro, estaba hirviendo. Quería gritarle, sacudirlo, pedirle explicaciones. Pero algo me detenía. Clara. Su rostro feliz. La forma en que hablaba de él, como si fuera el hombre perfecto. ¿Y si me estaba equivocando? Decidí no precipitarme. Tal vez esa transferencia tenía otra explicación. Tal vez la foto no era reciente. Tal vez. Pero no. El tatuaje que Nicolás tenía en el antebrazo, el que se hizo hace menos de un año, aparecía claramente en la imagen. Aquel detalle me dio la certeza de que la imagen era reciente. Comencé a observarlo más de cerca. Lo notaba más distante con Clara, distraído. Contestaba llamadas saliendo al balcón, bajando la voz. En una ocasión, cuando salimos a cenar los 3, recibió una llamada y se levantó de la mesa sin siquiera disculparse. Estuvo 20 minutos afuera. Cuando volvió, Clara le preguntó si todo estaba bien. Él sonrió, le besó la frente y dijo, cosas del trabajo, amor. Yo no dije nada, pero mi piel se erizó. Esa misma noche, mientras Clara dormía en mi sofá, le pregunté con delicadeza si Nicolás estaba bien, si lo notaba diferente. Me respondió riendo. ¿Diferente cómo? Más guapo. No, dije, fingiendo una sonrisa. No sé, más distraído. Ella se encogió de hombros. Está estresado. Quiere invertir en una franquicia y ha estado hablando con asesores financieros todo el tiempo. Franquicia. Claro. Ahí estaba la excusa perfecta para los depósitos y movimientos. Pero lo que ella no sabía, lo que yo sí sabía, era que esos asesores incluían a Fátima Recordero. Decidí hacer algo más arriesgado, rastrear las direcciones de retiro de efectivo. Algunas eran en cajeros normales. Pero hubo 2 que me llamaron la atención. Una estaba cerca de un complejo de departamentos en las afueras de la ciudad. El nombre me sonaba, Residencial San Félix. Entré a su sitio web, y vi los planos. Uno de los retiros coincidía con la ubicación exacta de un cajero que estaba justo frente al edificio B.
Busqué en registros de alquiler. Nada a nombre de Nicolás Salazar. Pero sí a nombre de un tal Emilio Córdoba. Usaba un número de teléfono que, al buscarlo en mi agenda, coincidía con uno de los que Nicolás había usado antes de casarse con Clara. ¿Un seudónimo? Las piezas empezaban a encajar, y yo me sentía cada vez más atrapado. Cada descubrimiento me hacía hundirme más en la paranoia. Me costaba dormir. Me levantaba en medio de la noche con ansiedad. Sentía que debía hacer algo, pero no sabía qué. ¿Y si hablaba con Clara y me decía que estaba loco? ¿Y si la alejaba de mí para siempre? ¿Y si simplemente no quería ver la verdad? Pero en lo profundo, algo me decía que esto no terminaría bien. Nicolás no era quien decía ser. Y el problema era que Clara lo amaba con los ojos cerrados. A veces me sorprendo recordando momentos del pasado con Nicolás, buscando señales que se me escaparon. Ahora todo parece tener otro significado. Como aquella vez que canceló un viaje con Clara a última hora, diciendo que tuvo una emergencia laboral. O las semanas en que salía del trabajo pero no llegaba a casa hasta 2 o 3 horas después. Con la sospecha carcomiéndome por dentro, empecé a seguirlo. No con cámaras ni rastreos, solo con mis ojos. Aprovechaba cualquier excusa para visitar a Clara y quedarme un rato más. Observaba sus movimientos. Y siempre, sin excepción, había una llamada que atendía lejos de ella. O un mensaje que leía rápido y luego borraba. Un martes por la noche, Clara me llamó emocionada. Tengo una noticia. Me dijo. Nicolás quiere que tengamos un bebé. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Pregunté, intentando no sonar alarmado. Sí. Dice que es el momento. Joel, no sabes cuánto tiempo he esperado esto. Siempre pensé que él no quería hijos, pero parece que ahora se siente listo. No sabía qué decir. ¿Cómo explicarle que su esposo ya tenía un hijo, y con otra mujer? ¿No te parece algo repentino? Pregunté con cuidado. No, lo hemos hablado antes, ¿recuerdas? Además, últimamente ha estado muy cariñoso. Siento que nos estamos reencontrando. Me limité a sentir, aunque por dentro tenía una mezcla de angustia y rabia. Nicolás estaba jugando a 2 bandas. Y ahora quería amarrarla con un hijo. ¿Para qué? Para fortalecer su fachada. Para asegurarse de que Clara no lo sospechara nunca. Esa noche, no dormí. Tomé una decisión. Si quería proteger a mi hermana, tenía que saber exactamente qué estaba haciendo Nicolás. Y la única forma era verlo con mis propios ojos. El viernes, cuando supe que Clara tenía un turno doble y Nicolás saldría temprano del trabajo, lo esperé a 2 cuadras de su oficina. Lo vi salir, revisar su celular y subir a su auto. Lo seguí, manteniéndome a distancia. Durante media hora condujo por calles secundarias hasta llegar al mismo complejo residencial que había identificado días atrás, Residencial San Félix. Lo vi estacionarse. Lo observé caminar hasta el edificio E. No se cuidó, ni miró hacia los lados. Subió las escaleras y tocó la puerta del departamento 302. La puerta se abrió. Y allí estaba, Fátima. La reconocí por la foto. Lo abrazó como si fuera su esposo. Él la besó en la frente. Luego, un niño pequeño apareció detrás de ella, y Nicolás lo levantó con los brazos, haciéndolo reír. Tuve que sujetarme a la pared para no desmayarme. Era real. Todo era real. Me alejé, sin poder contener las lágrimas. No solo por la traición, sino por el miedo que empezaba a crecer en mi interior. Porque antes de entrar, Nicolás le dijo algo a Fátima que apenas logré escuchar. Esta semana termino con Clara. Ya es hora de cerrar ese capítulo. Cerrar ese capítulo. Mi hermana era un capítulo para él. Y yo ya no sabía si tenía tiempo para advertirle. Esa frase se quedó grabada en mi mente como un eco cruel, cerrar ese capítulo. Mi hermana no era un libro, y mucho menos una historia que Nicolás pudiera terminar a voluntad. Esa noche, de regreso a casa, manejé con los nudillos apretados contra el volante, intentando no estrellarme. Nunca me había sentido tan impotente, tan al borde de explotar. Clara me llamó justo cuando estacioné. Su voz sonaba alegre. ¿Dónde estás? Quería invitarte a cenar. Nicolás se fue a una reunión, así que tengo la noche libre. La ironía me hizo temblar. Él no estaba en una reunión, estaba abrazando a otra mujer. Le respondí con voz neutra. Estoy cansado. Otro día, ¿sí? ¿Estás bien? Preguntó con dulzura. Mentí. Solo mucho trabajo. No dormí. Me senté frente a la computadora, abrumado por la necesidad de hacer algo. ¿Algo más? Necesitaba pruebas. Capturas, grabaciones, algo que Clara no pudiera ignorar. Sabía que solo con palabras me rechazaría. Lo había hecho antes, cuando insinué que Nicolás no era tan cristalino como parecía. Y esta vez no podía darme el lujo de fallar. Al día siguiente, volví al edificio San Félix. Esta vez no lo hice solo. Llevé una pequeña cámara que tenía guardada, de esas de acción, y la escondí en la visera de mi gorra. Me sentí sucio, pero también determinado.
Me quedé en el parqueadero por más de una hora. Vi entrar a Nicolás de nuevo, solo. Tomé algunas fotos y grabé video. Lo vi saludar a Fátima, esta vez con una bolsa de supermercado en la mano. El niño corrió hacia él como si fuera rutina. Tomé más evidencia. Y me fui. Esa tarde, intenté hablar con Clara. Le pedí que almorzáramos, lejos de casa. Escogí una cafetería tranquila. Estaba decidido. Pero ella llegó emocionada, sonriendo de oreja a oreja. Nicolás me regaló flores hoy. Dice que ya está buscando nombres para el bebé. Ni siquiera estoy embarazada aún. Tragué saliva. Clara, necesito decirte algo. Pero te pido que me escuches hasta el final, ¿sí? Su sonrisa se desdibujó poco a poco. ¿Qué pasa? Es sobre Nicolás. Hay cosas que no sabes. Yo lo seguí. Fui a un lugar. Grabé videos. Su rostro cambió. De curiosidad a molestia. Lo seguiste. Solo escúchame. Está viviendo una doble vida. Está con otra mujer. Tiene un hijo. Lo vi con mis propios ojos. ¿Tú qué? Exclamó, levantando la voz. Estás loco. Eso es enfermizo. Estás celoso. No, Clara. Te lo estoy diciendo porque te amo. Porque quiero protegerte. Míralo tú misma. Intenté mostrarle las fotos, el video. Ella se levantó de la mesa, furiosa. No pienso ver nada. No voy a permitir que arruines mi matrimonio porque te crees detective. Nicolás te ha respetado siempre, ¿y tú? Y se fue. Me quedé allí, con la evidencia aún en la pantalla, sin nadie que la mirara. Esa noche, Nicolás me llamó. ¿Podemos vernos mañana? Creo que tenemos que hablar. A solas. Su tono fue calmado. Demasiado calmado. Y ahí lo supe. Él sabía lo que yo había hecho. Esa noche apenas pude dormir. Me sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, con una tormenta acercándose. Sabía que Nicolás me había descubierto. Que me estaba llamando no para dialogar, sino para advertirme. O algo peor. Nos citamos en un café discreto, uno donde nadie iría a buscarnos. Llegó puntual, impecable como siempre, camisa blanca, reloj caro, la sonrisa de siempre, solo que esta vez, sus ojos no sonreían. Me senté enfrente de él con el celular grabando, oculto en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Sabes?, empezó él, con una voz suave, a veces uno hace cosas que parecen buenas, pero tienen consecuencias inesperadas. Me quedé callado. Lo dejé hablar. ¿Seguirme? ¿Meterte en mis cosas? ¿Hablar con Clara? ¿A quién crees que estás ayudando? A ella, respondí con firmeza. Mereces saber la verdad. Mereces saber quién eres en realidad. Nicolás sonrió, ladeando la cabeza. Y tú crees que tienes toda la historia, ¿no? Crees que sabes lo que viste. Pero no sabes nada. No sabes por qué hago lo que hago, ni lo que está en juego. ¿Y qué está en juego? Pregunté, conteniendo la rabia. Tu fachada perfecta. ¿Tu doble vida? El hecho de que le estás mintiendo a mi hermana cada día. Su sonrisa desapareció. Clara es feliz, dijo entre dientes. O lo era. Hasta que tú empezaste a meter ideas en su cabeza. ¿Y sabes lo que más me molesta? Que ella te cree. Aún con tus locuras, aún después de que la dejaste llorando ayer. Ella no vio nada. Se negó, repliqué. Claro. Pero ahora tiene dudas. Y todo por tu culpa. Se inclinó hacia mí, su tono cambió. Más bajo. Más amenazante. Escúchame bien. Si realmente quieres a Clara, vas a dejar de buscar. Vas a borrar todo. Vas a fingir que no sabes nada. ¿Entendido? Mi corazón latía como un tambor. ¿Y si no lo hago? Nicolás entrecerró los ojos. Entonces no me culpes por lo que pueda pasar. La gente desesperada hace cosas desesperadas. No sé si fue una amenaza directa. Pero lo sentí como tal. Me levanté, sin tocar mi café, con las piernas temblando. No lo denuncié. No aún. ¿Qué iba a decir? Mi cuñado me miró feo. Amenazó con palabras veladas. Todo sonaba insuficiente. Esa noche intenté llamar a Clara. No respondió. Le escribí. Nada. El día siguiente pasó en un silencio insoportable. Hasta que, al anochecer, la llamada llegó. Era mi madre. ¿Has visto a Clara? Preguntó, alarmada. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Por qué? No contesta. No fue al trabajo. Y Nicolás dice que se fue de viaje con una amiga, pero no sabemos cuál, ni a dónde. Me senté, sintiendo el estómago caer. Él, miente, dije apenas. ¿Cómo lo sabes? La garganta me ardía. Porque creo que Nicolás hizo algo. Creo que Clara está en peligro. Por fin dije lo que llevaba días sintiendo.
Pero ahora, era demasiado tarde para advertencias. Ahora tenía que encontrarla. Antes de que fuera peor. Cuando colgué la llamada con mi madre, todo lo que tenía dentro se convirtió en pánico puro. Clara no desaparecía así como así. No sin avisar. No sin dejar rastro. Ella era meticulosa, organizada, y sobre todo, confiada. Si no contestaba, si no aparecía, si nadie sabía dónde estaba, algo estaba mal. Muy mal. Llamé a su celular. Una vez. 2. 3. Contestaba el buzón. Intenté con sus redes sociales, pero no había actualizaciones desde 2 días atrás. Escribí a sus amigas más cercanas, una por una. Todas decían lo mismo, no sé nada. No me ha escrito. Respiré hondo y marqué el número de Nicolás. ¿Aló? Su voz, calmada, me provocó un escalofrío. ¿Dónde está Clara? Te lo dije, se fue con una amiga unos días. Necesitaba desconectarse. No te preocupes, está bien. ¿Qué amiga? No lo sé, no me dijo, mintió, sin vacilar. Nicolás, si le hiciste algo, juro que... ¿Qué? Me interrumpió con un tono suave pero cruel. Vas a ir a la policía con tus sospechas. A decirles que tienes un mal presentimiento. Hazlo. A ver quién te cree. Colgó. Me senté al borde de la cama con los ojos llenos de rabia. Estaba solo en esto. Nadie tenía pruebas. Solo yo sabía lo que él era capaz de hacer. Solo yo tenía las piezas del rompecabezas. Y si quería encontrar a Clara, tendría que armarlo yo mismo. Me forcé a pensar con lógica. ¿A dónde iría él si quisiera desaparecer a alguien, sin levantar sospechas? Y entonces, como un rayo, lo recordé. Una cabaña. La cabaña familiar de Nicolás. Una vez, hace años, Clara me la mencionó de pasada. Era de su familia por parte materna. Aislada. Vieja. Sin señal celular. Nicolás había ido allí un par de veces, solo, para desestresarse. Corrí al computador. Busqué los mensajes antiguos entre Clara y yo, hasta encontrar uno de hace casi un año donde me describía cómo Nicolás iba a esa cabaña en San Antonio del Río. Usé el nombre para rastrear el lugar en el mapa. Después de unos minutos encontré un punto marcado como el Retiro de los Salazar. Tenía sentido. Tomé mi mochila, cargué el celular con un power bank, metí una linterna, una navaja pequeña, y salí. No le avisé a nadie. Solo dejé una nota a mi madre, voy a buscar a Clara. Si no vuelvo en 12 horas, llama a la policía. Diles que busquen en San Antonio del Río. Manejé 5 horas sin parar. El camino se volvió cada vez más estrecho, más oscuro, más solitario. No había señal. Solo los faros de mi auto iluminando árboles densos y la grava del camino. Cuando por fin la vi, supe que había llegado, una casa de madera antigua, en medio de la nada, con una camioneta negra estacionada afuera. La reconocí. Era la de Nicolás. Apagué el motor. El silencio era espeso, peligroso. Me acerqué con cautela. Dentro, una luz encendida. Me moví por la parte trasera, encontré una ventana, y la vi. Clara. Atada a una silla. Con los ojos rojos de llorar. Mi corazón casi se detuvo. Estaba viva. Pero no por mucho sino hacía algo. Y rápido. La imagen de Clara atada, frágil, con los ojos hinchados, me clavó en el suelo como si el mundo se hubiera detenido. Quise irrumpir de inmediato, pero me forcé a respirar. No podía actuar por impulso. Nicolás estaba dentro. No sabía si tenía armas, ni cuánto tiempo llevaba reteniéndola. Tenía que pensar con la cabeza. Saqué mi celular. Sin señal. Maldición. Retrocedí hasta el auto y subí al punto más alto del camino, donde una vez mi GPS había recobrado conexión unos segundos antes. Caminé rápido, revisando cada 2 pasos la barra de señal. Un punto. Luego 2. Cuando vi que marcaba una raya de red, marqué al 911. Emergencia, ¿cuál es su situación? Mi hermana está secuestrada, dije sin respirar. Está en una cabaña en San Antonio del Río. El lugar se llama el Retiro de los Salazar. Por favor, vengan rápido. El tipo que la tiene es su esposo. Se llama Nicolás Salazar. Tomaron mis datos y me aseguraron que enviarían una patrulla. Pero la operadora fue Clara. El camino es largo y complicado. Puede tardar hasta 1 hora. 1 hora. No podía esperar tanto. Clara no tenía 1 hora. Volví a la casa sigilosamente. Me moví entre la vegetación como pude, hasta llegar a la ventana trasera. La cabaña tenía una puerta trasera vieja, medio oxidada. Empujé muy despacio. Crujió, pero cedió. El interior estaba en silencio. Solo el murmullo de una radio encendida y el ruido de algo hirviendo en la cocina. Me deslicé hacia el salón. Clara estaba allí. Atada con sogas, un pañuelo en la boca.
Nuestros ojos se cruzaron. Se llenaron de lágrimas. Le hice una seña con el dedo en los labios. Ella asintió, apenas conteniendo el llanto. Pero antes de que pudiera avanzar un paso más, escuché su voz. Sabía que vendrías. Me giré. Nicolás estaba en la puerta del salón, con un cuchillo en la mano y los ojos inyectados de furia. ¿Crees que puedes arruinarme? ¿Destruir mi familia? ¿Mi vida? ¿Tu vida? Escupí. Ella es tu esposa. Y la estás tratando como una prisionera. Ella me lo quitó todo. Gritó. Iba a dejarla, sí. Pero tú apresuraste todo. Ahora, tengo que asegurarme de que nadie hable. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí, tanteando mi chaqueta. Llevaba la navaja, pero él tenía ventaja. La policía viene en camino, dije, intentando ganar tiempo. Llamé. Van a llegar en cualquier momento. Nicolás se detuvo. Por primera vez, titubeó. Y ese fue el segundo que necesitaba. Corrí hacia él y lo empujé con todas mis fuerzas. Caímos al suelo. Forcejeamos. El cuchillo voló por el aire y cayó lejos. Lo golpeé con el codo, lo suficiente para que quedara aturdido. Corrí hacia Clara, le quité el pañuelo y empecé a soltar las sogas. Ella lloraba, temblaba. Ya estás a salvo, le susurré. En ese instante, las luces rojas y azules se reflejaron por las ventanas. La policía llegó. Nicolás intentó huir, pero no llegó ni al porche. Lo arrestaron ahí mismo, gritando que todo era culpa mía. Pero no importaba. Porque Clara estaba viva. Y libre. Los días posteriores al rescate fueron una mezcla de alivio y tormenta. Clara fue llevada al hospital para tratarle algunas lesiones menores y deshidratación, pero lo que más pesaba sobre ella no podía verse en radiografías. Era la traición. La humillación. El miedo. Pasó 2 noches en observación. Yo me quedé con ella. Dormía a ratos, despertaba agitada. No hablaba mucho. Solo me apretaba la mano cuando me sentía cerca, como si necesitara asegurarse de que todavía estaba ahí, que esto no había sido una pesadilla. La policía interrogó a ambos. Mis grabaciones, los movimientos bancarios, las fotos, el informe del 911, todo servía como evidencia. Nicolás fue imputado por secuestro, violencia psicológica y fraude. Más tarde, también se descubrió que había utilizado identidades falsas para desviar fondos, estafar a la madre de su hijo, Fátima, y fingir inversiones que nunca existieron. Fátima también colaboró con la investigación. Se presentó en la comisaría apenas supo la verdad. Su versión del cuento era similar. Nicolás le prometió que dejaría a Clara, que estaba separándose, que solo necesitaba tiempo. Le mintió igual que a mi hermana. A ambas las manipuló. Pero la diferencia fue que Fátima lo dejó todo cuando descubrió sus mentiras. Clara no tuvo esa opción. Él la quería callar por la fuerza. Pasaron semanas. Clara se mudó conmigo temporalmente. No quería volver a su casa, ni a lugares que le recordaran a él. La primera semana lloró cada noche. No por amor, decía, sino por la rabia de haber confiado tanto. Por la vergüenza. Yo no la presioné. Solo estaba ahí. Le preparaba su desayuno, le recordaba que respirara, y le decía, una y otra vez, que no tenía la culpa. Que no estaba sola. Un mes después, recibió la visita de una psicóloga especializada en víctimas de violencia de pareja. Fue el primer paso hacia su recuperación real. Empezó a escribir, a dibujar, a nombrar el dolor. Poco a poco, volvió a salir. A ver el sol. A reír, aunque fuese con una lágrima colgando de los párpados. Yo también tuve que procesarlo. Hubo noches en que me sentía invadido por la ira. Por la frustración de no haber hecho más, de no haber hablado más fuerte antes. Pero entonces, cuando ella me miraba y me decía, gracias por no soltarme, entendía que, aunque imperfecto, hice lo correcto. Y a tiempo. Nicolás fue sentenciado a 9 años de prisión. Clara no fue al juicio. Me pidió que le avisara cuando terminara, y cuando lo hice, solo me respondió, ahora sí puedo dormir. Unos meses después, en primavera, nos sentamos en un parque, y ella me dijo algo que aún guardo como un tesoro. Pensé que estaba sola. Que nadie iba a ver la verdad. Pero tú sí la viste. Y la enfrentaste por mí. Le sonreí, apretándole la mano. Y siempre lo haría. Las heridas sanan. Lentamente. Algunas dejan cicatrices. Pero hay algo más fuerte que el miedo, más fuerte incluso que la traición, el amor verdadero entre hermanos. Ese que no se quiebra. Ni siquiera cuando todo parece perdido.